Bueno, yo no conozco el sur, no conozco la Patagonia, sí sé que son lugares muy ventosos. Y cuando escuché este disco, que es Amadora, yo pensaba que en un lugar que hay mucho viento, y si estás afuera, tenés que elevar la voz bastante para que te escuchen de alguna manera, o si no, tenés que estar de cerca, ¿no? Y eso es lo que me sucede, o me sucedió con este disco cuando lo escuché, porque siento, por ejemplo, como que estoy en una ciudad que puede ser Río Turbio, por ejemplo, y está bajando el sol, y ya corre mucho viento, y se ve el atardecer, y entro en una casa muy sencilla, y hay un piano, y hay alguien que está tocando está improvisando algo y empieza algunos susurros, porque va cantando, va hablando, hay unas melodías preciosas, y entonces digo, esto me suena a Eliana Lardone, me suena al disco Amadora. Y como la tenemos en línea, en comunicación telefónica, le damos la bienvenida. Eliana, ¿cómo estás? Hola, qué hermoso todo lo que decís, me tiraste una flecha a mi corazón, muy bien. Bueno, qué bueno que haya sido así. Vos sabés que eso es lo que pensaba mientras escuchaba este disco atentamente, porque te va metiendo el disco solito, la melodía, va llevándote, va susurrando, y eso es, bueno, muy especial. Y imagino que a vos también, el proceso de trabajo de hacer esto, ¿no? Sí, bueno, el disco... más en su etapa de empezar a trabajar con un productor que fue mi colega, que también fue quien grabó las guitarras y eso, de eso a este tiempo quizás se acerca como a los 2 años, pero anteriormente yo ya estaba escribiendo sola esas músicas, esas melodías, los acordes, bueno, ya hacía casi desde la pandemia, que algunos temas fueron escritos en la pandemia, y el mismo, no sé si decir concepto, porque suena como algo intelectual, y por ahí tiene más que ver con otras cosas que no son tan intelectuales, pero bueno, la idea de la Amadora también nace mucho antes, y bueno, hay muchas cosas que ocurrieron antes, y después el proceso más de entrar a hacer las maquetas, a coordinar con el productor cuestiones estéticas musicales, ¿no? Eso sí vino después, pero sí, es mucho tiempo, y bueno, fue fascinante para mí hacerlo, ya quiero hacer otro, porque es un trabajo en el que yo me pude como aventurar, en desafiarme a mí misma, gracias a que el equipo también confiaba en mí, y superarme en varias de las cuestiones, ¿no? Tener tantos roles adentro del disco, y también hacer, digamos, desde, escribir obligadas muchas de las melodías que están ahí, hasta grabar el recreo en el colegio con una grabadora, el sonido de los niños, me refiero, ¿no? A grabar el pájaro que suena en la ventana acá de mi casa en la Paternal. Bueno, multifacética en varias cosas, lo hicimos entre pocas personas, todos hicieron mucho, pero en lo personal me desafió a mí misma a animarme a decir y a cantar y a poner en juego todos aquellos sonidos que tenían que ver con el escenario de la vida personal, ¿no? Que en este caso era la mía, la de una maestra también. Entonces, bueno, si es el disco de una maestra, que canten los niños y que suenen los recreos y que se escuchen los aplausos, que tiene que ver con la vida de la infancia, ¿no? Que es, mi trabajo actualmente también. Así que fue fantástico hacerlo, yo pasa el tiempo y más lo quiero al disco, y agradezco también que empieza el disco a traerle a uno personas nuevas,
que se acercan por aquello que escucharon. Y eso es tan precioso porque el disco empieza a funcionar como algo que tiene vida en sí mismo, ¿no? Entonces te comunica con otros. Y eso, bueno, eso es fantástico, te empieza a devolver, ¿no? Y a hacer partícipe de las vidas de los otros. Y bueno, no, es divino. Yo nunca había hecho un trabajo así. Y bueno, como te digo, quiero empezar otro ahora. Contame, voy a empezar, ya que los nombraste a tus niños, como he visto ahí por las redes que les pones, a Sí. tus alumnos, ¿cómo fue ese proceso? Si agarraron viaje todos de una, bueno, los hechos de los tiempos de grabación, ¿no? Silencios, todas esas cuestiones, ¿cómo fue eso? Sí, bueno, en principio el tema que compuse para ellos, que se llama El fin de la soledad, donde ellos son la voz principal, de hecho, ¿no? Yo les hago unos coros en un momento, pero bueno, en El fin de la soledad, que era la idea de una especie del juego de una maestra, pero también podría ser de una mamá o de una mujer que atiende la infancia, que es, bueno, que me imagino yo que los niños querrían decirle al mundo. Esa fue la pregunta que yo me hice. Entonces, a raíz de ese juego de decir, bueno, yo me voy a poner por un ratito en sus pequeños zapatos, que no son los del adulto, sino que son los de la infancia, que también siempre es nada, es una puerta abierta, un misterio, un montón de cosas para los adultos, ¿no? Y en esa pregunta, bueno, entró la letra y la idea del fin de la soledad, ¿no? Donde ellos también le hablan al mundo y te invitan, llévame de la mano, haz conmigo el fin de la soledad, bueno. Y cuando se las mostré a ellos, bueno, les gustó, por suerte. Yo tengo un vínculo muy estrecho y muy intenso con ellos, porque me gusta mucho jugar en el aula y bueno, trato de hacer cosas que creo que ellos también disfrutan, ¿no? Intento, ¿no? Y bueno, les gustó, y después les empecé a contar que estaba la posibilidad de ir a un estudio de grabación del Estado. En ese momento el estudio de grabación de Tecnópolis, el CIAM, ahora eso está cerrado, vale la pena decirlo, que bueno, ofrecía la oportunidad a niños de escuelas de cualquier lugar del país y a sus maestros que tuvieran proyectos pedagógicos para hacer una experiencia de grabación profesional y también tomar clases con los técnicos del estudio. Y bueno, y ahí el año pasado empecé a armar toda esta cosa, por suerte una escuela de Lugano donde yo trabajo, que en ese momento la gestión que me acompañó era de 3 mujeres, bueno, unos tanques, ¿viste? Esas mujeres que muy capaces y muy comprometidas con ofrecerle a la infancia, bueno, lo más que se pueda, ¿viste? Alquilar el colectivo, cuántas cosas que hay que hacer. Y bueno, en todo ese equipo que se armó, ellos dijeron sí, entonces trabajé con ellos 2 meses explicándoles que íbamos a ir a hacer 3 tomas nada más. Eran 24 niños que iban a cantar intentando un unísono, que yo no buscaba unísono perfecto, obviamente, porque son voces escolares, y a mí me gustaba esa voz absolutamente natural, con esa afinación natural, porque no son niños que estén adiestrados en el canto, sino que cantan en la escuela o en sus casas, y eso a mí me gustaba eso. Entonces íbamos a generar un unísono, pero bueno, que tuviera todo ese policromatismo de las voces espontáneas de la infancia. Eso yo no me interesaba corregir. Sí, bueno, ciertas cuestiones de afinación que las trabajamos durante 2 meses y bueno, prepararlos a ellos psicológicamente para entrar a un estudio de grabación donde, bueno, 5º grado, teníamos que portarnos muy bien porque bueno, no podía yo armar ningún berrinche, no sé, sacarme los zapatos ni andar correteando, cualquier cosa que el niño tiene derecho a hacerlo, pero ahí adentro no. Entonces bueno,
digamos, nos preparamos psicológicamente, nos preparamos musicalmente para entender que íbamos a estar en un lugar muy especial, muy sagrado. Ellos habían visto fotos y yo trataba de que entendieran la dimensión de la oportunidad, porque esto, bueno, tiene que ver con gestiones estatales, lo sabemos muy bien, no, en un contexto privado nadie hubiese podido pagar nada de eso, pero bueno, esta oportunidad que nos dio el CIAM, como a tantas otras de la escuela, y que también aprobó mi proyecto, porque bueno, yo antes tuve que presentar un proyecto. Y bueno, ellos dijeron sí. En ese proyecto también yo grabé 2 temas. Uno fue una versión de Águila de Trueno de Luis Alberto Spinetta, que hay un video en mi canal donde se registró la grabación de ese tema, que ellos lo cantaron en la tonalidad original de la canción. Eso fue una locura total. Hasta los maestros Mono Fontana y Claudio Cardone lo escucharon y dijeron, bueno, o sea, si a Luis le gustaría. Eso fue lo que nos hizo correr el lagrimón a todos. Grabamos eso y después yo, mi proyecto era doble, era esa versión y una canción que iba a formar parte de un disco que yo estaba haciendo. Entonces, el CIAM y su gestión dijeron sí, dejamos entrar a esta maestra con todos estos niños. Y bueno, 24 niños, hicimos 2 tomas. Hicimos 3 tomas, pero en grupos de 12. Grabamos 12 juntos y después 12 juntos. Y después en la mezcla, bueno, se armó ahí como un estéreo, pero la verdad es que lo que se escucha, se reconoce ahí claramente que no hay ni mucho proceso de afinación ni nada, porque sabíamos, yo había hablado eso con los técnicos, ¿no? Que íbamos a buscar ese audio. Y después aparte grabamos los aplausos, que yo quería que sonara como la fiesta, yo le llamo, ¿no? Como la celebración. Y bueno, y en un momento hubo una toma de eso, de la felicidad, el griterío, qué sé yo. Bueno, nada, fue una cosa extraordinaria que a mí también me cambió la vida, porque siempre lo digo, el trabajo con la infancia nos cambia la vida a los adultos. Es intenso, es agotador, requiere mucho tiempo, mucha fisicalidad, no está bien pago todo eso, pero cuando uno puede frenar y verse a uno mismo, dice, bueno, o sea, estos niños, porque ellos dan mucho, así que ellos saben ahora que están en el disco, y yo he llevado el disco a la escuela y ellos se han escuchado, entonces de alguna manera se completó el proyecto general, ¿no? Que fue de empezar en el aula a que terminaran formando parte de un sello discográfico, y los escuchara todo el mundo y todo el mundo supiera quiénes son. Y bueno, ahora estamos como en esa etapa. Nada, yo estoy muy agradecida porque vos sabés, viste, que para generar eso, que por ahí nace de una idea, hace falta una cadena de voluntades y buenos procesos que, bueno, que se enamoren del proyecto también, ¿verdad? Que confíen en el proyecto. Y bueno, y eso fue ocurriendo, ¿no? Con la gestión del CIAM, por supuesto, con, bueno, mi productor y después la gente que trabajó en la mezcla y todo eso, con la gente de la escuela. Bueno, ahora que lo pienso, son tantas personas que bueno, que es hermoso y creo que pasa eso, ¿no? Cuando lo escuchan hay algo de que aparece como da mucha ternura. En la escuela lo han escuchado y se han emocionado también. Bueno, en especial con lo de los niños es así. No sé si estoy hablando mucho. No, está bien, si te estoy escuchando atentamente. ¿Sabés qué pensaba? Pensaba en esta cuestión de que estos niños en algún momento van a crecer, obviamente, en algunos años se van a escuchar, yo calculo que algunos se van a olvidar y van a decir, uy, cierto que grabamos ahí con Estrellana, y van a escuchar ese disco y se van a escuchar de nuevo, y tal vez quien te dice ahí dejas las pequeñas semillas más allá del recuerdo para potenciales músicas y músicos. Pensaba en eso. Sí, totalmente. Ojalá. Ojalá. Por lo pronto tiene eso que vos decís, eso está ahí y bueno, y es para siempre.
y ellos saben dónde está, ¿viste? Entran a internet y se buscan y se escuchan y bueno, creo que también me parece que en mi caso a mí me gustó también como yo soy hija de una pedagoga y bueno, mi hermano también fue decano de la Universidad Católica de Córdoba, de Ciencias Políticas, familia vinculada a la educación. A mí me ha gustado también como dejar esa huella ahí, en el sentido de llevar a la escuela pública lo más alto que yo pudiera dentro de mi obra, ¿no? Y es como una suerte de pronunciamiento también. Y eso me parece como otra faceta también que bueno, decir, bueno, en las escuelas públicas hacemos todas estas cosas, ¿no? Con los chicos. Así que bueno, esos son los intentos y las semillas, ¿no? Contame cómo fue trabajar con Gabriela, la mujer históricamente denominada la primera artista o mujer conocida dentro del rock nacional. ¿Cómo fue trabajar eso con ella? Y bueno, fue también así como un encuentro muy espontáneo. Bueno, Gabriela alentó mucho la música que suena en la Amadora y el proceso. Yo la conocí, por supuesto, escuchando su música e interpretando algunas de sus músicas también. Y bueno, y en un momento de una cercanía entre ambas y de mucho diálogo a través de mails y de estas cosas y bueno, de también yo ponerme a estudiar mucho sobre ella, ¿viste? Su libro, sobre todo. Perdón, que es muy hermoso, Las 1000 vidas de Gabriela. Y mostrándole, bueno, música que iba escribiendo, se la mandaba por correo y ella me respondía y bueno, imagínate, su palabra era algo que me envalentonaba mucho, me hacía mucho bien, y bueno, y en un momento pude preguntarle esto, si tenía ganas, si quería grabar voces. Y ella lo pensó y eligió uno de los temas. Y bueno, después tuvo el gesto grandioso y bueno, de la humildad de los grandes, ¿no? Que es mandarme bocetos de lo que ella grabaría para ver si a mí me gustaba. Lo cual a mí me parecía un montón porque yo decía, bueno, cualquier cosa que ella haga, ¿viste? Va a ser alucinante. ¿Quién soy yo para decir eso? Pero bueno, sin embargo, ella tenía esos gestos, ¿viste? Así que bueno, después arribamos al estudio, tiramos pocas tomas y bueno, ella nos dejó a todos boquiabiertos porque lo que cantó fue hermoso y bueno, ella quería simplemente acompañar en esas músicas. Pero bueno, al final terminamos pidiéndole si quería grabar en otras y graba una estrofa completa en Carta al Lastimador, que bueno, es divino lo que ella ha hecho ahí y bueno, sigue siendo como una cosa extraordinaria que es como un regalo de la vida poder tenerla a ella en el disco y que ella acompañe el disco con su presencia y con su calidez. Y también, bueno, con esa identidad histórica tremenda que bueno, que ella es y que la seguimos estudiando. Así que bueno, un poco con Gabriela es eso, algo superhumano por un lado, y después algo por otro lado que tiene como una dimensión histórica muy importante. Porque bueno, también es alguien que continúa componiendo, ¿no? Gabriela sigue vigente, está haciendo sus discos, bueno, es imparable y bueno, hay mucho para aprender de ella, de su generosidad, de su cariño, bueno, es increíble.
Así que así fue. Eliana, vos sabés que por una cuestión radial, imaginarás que, bueno, a mí me quedan un montón de preguntas para hacerte. Que bueno, yo creo que no va a faltar oportunidad, porque primero me dijiste al principio nomás de la nota, lo dijiste 3 o 4 veces, que tenías muchas ganas ya de hacer un segundo disco, entonces no va a faltar la excusa y la oportunidad para que podamos seguir conversando. Así que yo de momento te agradezco muchísimo este rato que hemos compartido para hablar sobre Amadora, tu disco debut, con 10 temas increíbles que pueden escuchar en todas las plataformas digitales. ¿Y cuáles son tus redes sociales, por si a alguien le interesa seguirte, Eliana? Bueno, las que tenemos todos: Instagram, que tiene mi nombre y mi apellido. Hay un canal de YouTube también, que tiene mi nombre y mi apellido, donde allí hay, qué sé yo, otros videos. Hay un video muy lindo que acompañó uno de los temas, que se llama Regresa a mí, que eso también está en el canal del sello Club del Disco. Y bueno, después Amadora está distribuido por el Club del Disco, así que en todas las plataformas virtuales lo encuentran para descargárselo, para compartirlo. Bueno, gracias a ese sello extraordinario, ¿no? El Club del Disco, que es un honor total estar ahí. Y bueno, esos son los lugares donde difundo las cosas. Así que, bueno, muchísimas gracias a vos por el espacio y las preguntas y tus lindas palabras para el disco. Es un montón. Un placer, Eliana Lardone, que hayamos compartido este ratito. Y bueno, seguramente, primero todos los éxitos, y seguramente gracias. Va a ser hasta la próxima. Bueno, ojalá.